Buenas para todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a estar trabajando un poco acerca de sistemas ácido-base. Seguramente este sea un tema que han abordado con anterioridad en otros cursos, por ejemplo de química general. El enfoque que se le da en el curso de química inorgánica no es igual que en química general, en tanto que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de cálculos, es algo que no le corresponde tanto a la química inorgánica, sino que nos vamos a estar basando fundamentalmente en las distintas definiciones ácido-base que han ido surgiendo a lo largo del tiempo y que están relacionadas con cada una de las disquisiciones que puedan llegar a hacerse en cuanto a la estructura de las sustancias, como para poder hacer estas clasificaciones en tanto ácidas o básicas. En primer lugar, corresponde destacar algunos aspectos generales en cuanto a que históricamente la clasificación en sustancias con carácter ácido o con carácter básico no estuvieron en un principio relacionadas con lo que tiene que ver con la estructura química de las sustancias a las cuales se referían, sino que más que nada estaban relacionadas con aspectos vinculados con propiedades organolépticas, incluso con con algunas pruebas, digamos, de carácter un tanto riesgoso en cuanto a probar el sabor, dependiendo de si era agrio o no era agrio, podía ser clasificado como ácido o no, eh, o incluso otras en un tiempo posterior, ya no tanto en cuanto a lo que tiene que ver con el sabor, sino más que nada con que provoquen cambios de color en otras sustancias y en tal sentido clasificarlas como ácidos y como bases. Ahora bien, eh, en aquellas definiciones que vincula la clasificación de ácido-base con las estructuras de las sustancias a las cuales nos estamos refiriendo, vamos a encontrar definiciones básicamente de dos tipos. Hay algunas definiciones que se denominan definiciones simétricas y hay otras que se denominan definiciones asimétricas. Esto depende de la cantidad y tipo de condiciones que se le pide en cada una de las definiciones, tanto al ácido como a la base. Serán definiciones simétricas aquellas que le pidan la misma cantidad y tipo de condiciones al ácido y a la base, y serán definiciones asimétricas justamente las que no cumplen con esto que mencioné anteriormente. Y cuando digo tipo de condiciones, hago referencia a condiciones que pueden ser o de carácter funcional o de carácter estructural. Entonces dependerá si se le pide el mismo tipo y cantidad de condiciones al ácido o la base, como para poder clasificar cada una de las definiciones en simétricas o asimétricas. En el primer caso que vamos a ver es el primer caso que relaciona el carácter ácido con la estructura de las sustancias a las cuales refiere. Estamos hablando de Svante Arrhenius, que era un químico sueco, que sobre el final del siglo XIX, final de la década del 1880, 1887, por allí, postula la teoría de la disociación iónica eh, y que establecía que ciertas sustancias que al disolverse en solución acuosa se disociaban en los iones que la conformaban y que por lo tanto esto podía explicar, por ejemplo, la conductividad eléctrica en solución acuosa. Relacionado esto con la definición de ácido base, tiene su que ver en tanto a que ácido, Arrhenius lo define como toda sustancia que en solución acuosa se disocia iónicamente, liberando cationes hidrógeno. Capaz que en algunas definiciones un poco posteriores, que también se le atribuyen a la definición de Arrhenius, puede ser que también le digan que son sustancias que en solución acuosa se disocian aumentando la concentración de catión hidrógeno. Por el contrario, las bases serían sustancias que en solución acuosa se disocian liberando aniones hidroxilo.
¿no? Entonces, a partir de estas definiciones, uno podría llegar a plantear una ecuación química genérica para cualquier ácido y para cualquier base. En el caso de, como tienen a la izquierda en su pantalla, del ácido, tienen una fórmula genérica, digamos, HXA, donde H simboliza el hidrógeno, X simbolizaría la atomicidad del hidrógeno en la estructura molecular del ácido, y A sería todos aquellos átomos enlazados que conforman la estructura del ácido y que no son el hidrógeno que luego se disociará y se liberará al ser colocado en solución acuosa. O sea que esa A no tiene por qué simbolizar necesariamente a un único átomo de un único elemento, sino que pueden ser más. Entonces, a la hora de disociarse, como tiene X, perdón, como tiene X átomos de hidrógeno, a la hora de disociarse se liberarán X cationes hidrógeno y un único anión con carga X menos. Por su parte, en el caso de las bases, con una fórmula genérica BOHI, se disociarán al estar en solución acuosa, liberando un único catión de carga I+, y liberando y aniones hidroxilos a la hora de ser colocados en solución acuosa. En este caso estamos hablando de una definición de carácter simétrico, en tanto que tanto para el ácido como para la base se le pide una característica funcional y una característica estructural. La característica funcional en el caso del ácido es que al ser colocado en solución acuosa libere cationes de hidrógeno. Evidentemente, para poder liberar cationes de hidrógeno, eso quiere decir que estructuralmente tenía hidrógeno. Entonces, también hay una condición estructural en esta definición, en tanto a que debe de existir hidrógeno en la estructura del ácido. Pero la condición estructural es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que existen múltiples sustancias que teniendo hidrógeno en su estructura no son consideradas ácidos de Arrhenius en la medida en que a la hora de colocarlas en solución acuosa no liberan ese hidrógeno como un catión. Y por eso tenemos el complemento de la condición funcional. Entonces, en síntesis, un ácido de Arrhenius se le pide una condición estructural, que es tener hidrógeno en su estructura, y una condición funcional, que es la de liberar ese hidrógeno como un catión cuando se coloca esta sustancia en solución acuosa. En el caso de las bases, el razonamiento es similar. También hay una característica estructural y una característica funcional, puesto que desde el punto de vista funcional se pide que se libere aniones hidroxilo o que aumente la concentración de aniones hidroxilo en solución acuosa y por lo tanto es necesario que esos aniones hidroxilo estuvieran presentes en la estructura de la base. Entonces, es simétrica en tanto que para el ácido y para la base se le piden dos condiciones, una estructural y una funcional. Bueno, desde el punto de vista de los ejemplos, allí tienen dos ejemplos clásicos para cada una de las dos situaciones, ¿no? Para los ácidos y para las bases. En el caso de los ácidos está allí el ácido nítrico, al colocarse en solución acuosa se disocia, perdón, liberando un catión hidrógeno y un anión nitrato, y está el ácido sulfúrico que en solución acuosa se disocia liberando dos cationes hidrógenos y el anión sulfato, que tiene dos cargas negativas. En el caso de las bases, tenemos el ejemplo del hidróxido de sodio y del hidróxido de calcio. Estos son cuestiones que ustedes manejan muy bien. Eh, entonces aquí quizás valga la pena poder señalar cuáles son las limitaciones de esta teoría. En principio, está restringido a sustancias en solución acuosa, es decir, no logra explicar un comportamiento ácido-básico fuera de este medio en particular, que es estar disueltos en agua. Y por otro lado,
tampoco logra explicar el carácter ácido básico de ciertas sustancias que exhiben este carácter ácido básico, pero que como no tienen estructuralmente las condiciones que establece esta definición, no son consideradas como ácidos o bases diarréneos, y tal es el caso, por ejemplo, del trióxido de azufre, que presenta un comportamiento ácido, y el amoníaco, que presenta un comportamiento básico. Entonces, básicamente, estas serían las limitaciones que podemos encontrar en estas definiciones de ácido base de Arrhenius. Por lo tanto, procederemos entonces a analizar algunas otras definiciones. En este video en particular trabajaremos también con la definición de Bronsted-Lowry, como para poder ver si es que estas sustancias que no están comprendidas en el carácter ácido básico de la definición de Arrhenius sí estarían comprendidas, quizás alguna de ellas, en otras de las definiciones. Antes entonces quizás de dar paso a la siguiente definición ácido-base, que va a ser la de Bronsted-Lowry, eh, analicemos un poquitito más en profundidad las limitaciones de la definición de Arrhenius y algún otro inconveniente a mencionar que no dijimos anteriormente. Una de las limitaciones que mencionamos tiene relación con la existencia de ciertas sustancias que exhiben propiedades ácidas o que exhiben propiedades básicas, pero que su estructura no se ajusta a lo que estructuralmente se espera de un ácido o de una base de Arrhenius. Y mencionamos estos dos ejemplos que se encuentran allí en la diapo, que es el trióxido de azufre y el amoníaco. En el caso del trióxido de azufre, que exhibe un comportamiento ácido en la medida en la que al disolverse en agua se transforma en ácido sulfúrico, y este sí se disocia liberando catión hidrógeno y anión hidrógeno sulfato. Es decir, funcionalmente podríamos decir que se ajusta a, en parte se ajusta a la definición de Arrhenius, en tanto que aumenta la concentración de catión hidrógeno, pero no porque él se disocie. O sea, no es que el trióxido de azufre se disocie iónicamente liberando cationes de hidrógeno, porque de hecho no los tiene. Entonces, estructuralmente no cumple con la condición de un ácido de Arrhenius y por lo tanto no es clasificado como un ácido de Arrhenius. Lo mismo, a pesar de aumentar la concentración de catión de hidrógeno al disolverse en agua. Lo mismo nos ocurre en el caso del amoníaco, solamente que pensando en la lógica de las bases, no de los ácidos. Es decir, el amoníaco no tiene en su estructura el hidroxilo como para poder considerarlo como una base de Arrhenius. Sin embargo, al reaccionar con agua, y esto lo vamos a ver un poquito mejor en la definición de Bronsted-Lowry, se acepta, digamos, un catión hidrógeno transformándose en el catión amonio y liberando en consecuencia un ion hidroxilo, pero que no estaba originalmente en la estructura molecular del amoníaco y por lo tanto no se ajusta a la definición estructural de base que tienen las bases de Arrhenius. Otra definición, otra limitación que está presente, que si ustedes prestan atención en el caso de Arrhenius, tanto la definición de ácido como la definición de base comienza diciendo sustancia que, y dice sustancia, no dice especie. Sin embargo, en la de Bronsted vamos a ver que dice especie. En la de Arrhenius dice sustancia que bla bla bla. Es decir, está restringido no solo al ámbito, al medio acuoso, sino que a sustancias. En este caso, en realidad, hay también especies iónicas que exhiben un comportamiento ácido en la medida en que se disocian y aumentan la concentración de catión hidrógeno. Sin embargo, no son sustancias, y tal es el caso del ejemplo que tenemos allí, en el que el hidrógeno sulfito, el anión hidrógeno sulfito, se disocia liberando un catión hidrógeno y un anión sulfito. Ahora bien,
Digo, estas son limitaciones que tienen que ver con quizás las sustancias o, en el último caso, la especie que estemos considerando. Pero hay otro inconveniente más que es tanto más importante, que es la poca probabilidad de la existencia de un catión tan pequeño, ¿no? O sea, que no tiene ni siquiera electrones, sino que es simplemente, y por eso a veces se le denomina protón, es un protón, catión hidrógeno, entonces la no existencia de ese catión en solución acuosa, dado que bien sabemos que los cationes en solución acuosa se hidratan, ¿no? O sea, se rodean de moléculas de agua y es altamente probable en realidad que ese catión hidrógeno con una molécula de agua, como se represente allí debajo, forme entonces un catión que se denomina hidronio, que tiene un protón más, un catión hidrógeno más que la molécula de agua. A su vez, este catión hidronio puede combinarse con otras moléculas de agua y generar otras estructuras un poquito más complejas, pero en síntesis, en realidad aquí lo que interesa destacar es que no es probable la existencia del catión hidrógeno así postulado como está en la teoría de Arrhenius. Veamos entonces ahora sí una segunda definición de ácido base que de manera en paralelo, independiente, uno en Dinamarca, otro en Inglaterra, Johannes Bronsted y Thomas Lowry, en 1923 establecieron otra definición para ácido y para base. En el caso de ácido, refiere a toda especie química capaz de ceder cationes hidrógeno. Hay alguna diferencia sutil con respecto a la definición anterior de Arrhenius, y no tan sutil también, que mencionaremos a continuación. Y en el caso de la base, especie química capaz de aceptar cationes hidrógeno. Acá la diferencia ya es más radical con respecto a la definición anterior. Me importa quizás poder marcar que a diferencia de Arrhenius, en el caso de la definición de Bronsted y Lowry, se trata de una definición asimétrica, es decir, no se le pide el mismo número y tipo de condiciones al ácido y a la base para ser considerados como tales. En el caso de los ácidos, es cierto que hay una componente, digamos, funcional, que es la de ceder cationes hidrógeno. Fíjense que en este caso no está la limitación o la restricción del medio en el cual ocurre esto. O sea, no está restringido al ámbito de las soluciones acuosas, sino que es mucho más amplio. La funcionalidad viene dada por la capacidad de ceder cationes hidrógeno. Y bueno, y del mismo modo que en el caso anterior, para poder ceder un catión hidrógeno es porque estructuralmente había hidrógeno en la estructura, valga la redundancia, ¿no? Entonces, tenemos para el ácido una condición funcional y una condición estructural. Sin embargo, para la base, si bien es cierto que hay algunos requisitos, pero que pueden ser varios, como para poder ser capaz de aceptar cationes hidrógeno desde el punto de vista estructural, en realidad no hay estrictamente una condición estructural en particular, sino que solamente hay una condición funcional que es la de ser capaz de aceptar cationes hidrógeno. Por lo tanto, hay una única condición dada para la base. Y en ese sentido, tenemos una condición funcional para las bases y una condición funcional y una condición estructural para el ácido, y por lo tanto podemos considerar a la definición de Bronsted-Lowry como una definición asimétrica. Veamos entonces una característica que es esencial de la definición de Bronsted-Lowry, que es su carácter de simultaneidad, ¿no? Uno podría llegar a ser un paralelismo, salvando las diferencias, con lo que son las reacciones de oxidación y reducción, en el sentido de que en las reacciones redox, para que exista
un elemento que en una especie química que compone al agente oxidante, digamos, se reduzca. Entonces, del otro lado también tiene que existir un elemento en una especie química que componga al agente reductor que se oxide. Es decir, tiene que haber un elemento que se reduce y otro elemento que se oxida. Dicho en otros términos, estamos hablando de la transferencia de electrones. Tiene que haber un elemento, una especie química en la que se encuentre un elemento que sea capaz de ceder un electrón y al mismo tiempo, en simultáneo, otro que lo acepte. ¿No? No pueden existir de manera separadas. Digo, más allá de los recursos que nosotros podemos llegar a tener como para el planteo de las ecuaciones que representan estas reacciones que estamos describiendo, ¿no? Y pienso particularmente en el llamado, entre comillas, método de las semirreacciones, ¿no? Pero digo, esto desde el punto de vista de las reacciones redox, que también seguramente hayan estudiado en cursos anteriores. En el caso de las reacciones ácido-base, digo que hay una especie de paralelismo con las redox en el terreno de la definición de Bronsted-Lowry, en tanto que también hay una simultaneidad porque la característica esencial es la transferencia de cationes hidrógeno. Es decir, tiene que haber una especie química capaz de ceder cationes hidrógeno y al mismo tiempo tiene que haber otra que sea capaz de aceptarlos. ¿Ah? Eh, Allí tenemos un ejemplo del ácido nítrico. Elegí el mismo ejemplo de uno de los que ya habíamos puesto para la definición de Arrhenius, en tanto que me sirve como para poder dar cuenta de que los ácidos de Arrhenius están comprendidos dentro de lo que es la definición de Bronsted-Lowry. Es decir, todos los ácidos de Arrhenius son ácidos de Bronsted-Lowry. ¿Ah? Aquí vemos, por ejemplo, el ácido nítrico, que en su reacción con el agua el ácido, al ser capaz de ceder un catión hidrógeno, le transfiere un catión hidrógeno al agua, que en este caso está actuando como base, ¿sí? Y por lo tanto el agua lo acepta. Entonces, en lugar de seguir teniendo una molécula de agua, ahora pasamos a tener su ácido conjugado, que es el catión hidróneo, y en lugar de tener al ácido nítrico, pasamos a tener al anión nitrato, que es su base conjugada. Y aquí hay un concepto que es el de par ácido-base conjugado, que implican tener como diferencia, o sea, hay una diferencia en un catión hidrógeno, es decir, la diferencia entre el ácido nítrico y el anión nitrato es un catión hidrógeno, y la diferencia entre el catión hidróneo y la molécula de agua también es un catión hidrógeno diferencia, ¿no? Entonces tenemos pares ácido-base conjugado, son especies químicas que difieren entre sí solamente por un único protón o catión hidrógeno. Aquí hay una aclaración que después seguramente en el siguiente video, cuando veamos lo que tiene que ver con las fuerzas de los ácidos y de las bases, pero que es una aclaración que vale la pena mencionar aquí, es que cuanto más fuerte sea el ácido considerado, más débil va a ser su base conjugada, y al revés, cuanto más débil sea un ácido, más fuerte va a ser su base conjugada. Finalmente veamos algunas consideraciones con respecto a las definiciones de Bronsted y Lowry, como para en un siguiente video poder trabajar algunas otras definiciones, como la definición del Oxford o del sistema del solvente, Usanovich, y también posteriormente dar paso a analizar un poco la fuerza de los ácidos y de las bases, así como también el criterio de Pearson de ácidos duros o blandos. Pero volviendo a Bronsted y Lowry, acá hay una ventaja interesante con respecto a Arrhenius, y es que se amplía el campo de acción, ya no restringido, como dijimos anteriormente, a sistemas acuosos, sino a otros solventes. Pero igual hay una restricción, y es que esos solventes tienen que ser solventes protónicos. Es decir, dado que estamos hablando de transferencia de protones, debe de existir hidrógeno en la estructura de los ácidos, ¿verdad? Y es así que se pueden plantear, como tienen a la izquierda en esta diapo, el ácido conjugado
del amoníaco, que es el catión amonio, y así como también su base conjugada, que la tiene allí también representada, bueno, reaccionan entre sí de modo tal de que el catión amonio le transfiere un catión hidrógeno, y entonces se transformaría en dos moléculas de amoníaco. No deja de ser una reacción de neutralización. Quizás nosotros estamos más acostumbrados a pensarlo en términos del catión hidronio y el anión hidroxilo reaccionando entre sí para formar dos moléculas de agua, pero bueno, eso es un ejemplo particular de un solvente protónico que es el agua. En este caso podemos hablar de otros solventes protónicos como puede ser el amoníaco o como puede incluso ser el ácido sulfúrico, que si nos fijamos allí también tenemos el catión correspondiente, que vendría a ser el ácido conjugado del ácido sulfúrico, y el anión correspondiente, que es el hidrógeno sulfato, que es la base conjugada del ácido sulfúrico. Entonces, ese catión reaccionando con el anión hidrógeno sulfato, bueno, habría una neutralización y como consecuencia la formación de dos moléculas de ácido sulfúrico. Otra cuestión bastante interesante de poder analizar, puede terminar hasta en una cuestión semántica, tiene que ver con el comportamiento anfótero. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo contra quién, una sustancia puede comportarse como un ácido de Bronsted o puede comportarse como una base de Bronsted. Y por eso digo una cuestión semántica. Se nos va a colar en el discurso y vamos a seguir siendo, fulanito es un ácido de, ¿no? Eso nos va a seguir pasando, es un ácido o es una base, pero en realidad debemos tener presente que deberíamos decir se comporta como, ¿no? Por ejemplo, allí tenemos dos casos en los cuales el agua se comporta diferente. En el primer caso es la reacción con el amoníaco y vemos cómo el agua allí se comporta como un ácido, cediendo un catión hidrógeno de modo tal que el amoníaco se transforma en el catión amonio, su ácido conjugado, y el agua se transforma en el anión hidroxilo, siendo este su base conjugada. Es decir, aquí el agua actuó como un ácido. Sin embargo, en el segundo caso, lo que tenemos es la reacción del ácido clorhídrico con agua y cómo en realidad el ácido clorhídrico se disocia completamente, liberando un catión hidrógeno que interactúa con la molécula de agua formando el catión hidronio. Y entonces tenemos al ácido clorhídrico y su base conjugada, el anión cloruro, y al agua y su ácido conjugado, el catión hidronio. Es decir, aquí tenemos un comportamiento anfotérico o anfótero que es dependiendo de en qué medio se coloque, una sustancia puede llegar a comportarse tanto como ácido como o como base, ¿no? En el primer caso, el agua se comporta como un ácido y en el segundo caso, el agua se comporta como una base. Por otro lado, también una consideración interesante a notar es que puede ocurrir no solamente en un medio en un medio, digamos, en una solución líquida, sino que también puede ocurrir una reacción en fase gaseosa que también sea una reacción ácido-base. Por ejemplo, justamente entre el cloruro de hidrógeno, llamémosle cloruro de hidrógeno porque está en estado gaseoso, cloruro de hidrógeno en agua se denomina ácido clorhídrico, pero estamos hablando en fase gaseosa, así que es el cloruro de hidrógeno, reaccionando con el amoníaco, de modo tal de que el cloruro de hidrógeno le transfiere un hidrógeno, un catión hidrógeno al amoníaco, formando el catión amonio y a su vez el anión cloruro. Y esto, el cloruro de amonio es una sustancia sólida de, este, de color blanco. Quizás esto lo hayan visto probablemente en curso de química general como un ejemplo dentro del fenómeno de la difusión de gases, como dentro de un tubo se puede colocar en las dos puntas, en un caso un algodón embebido en amoníaco y en otro caso un algodón embebido en ácido clorhídrico y como los vapores
eh, que se desprenden de estos dos algodones, en realidad se encuentran dentro del tubo y forman un anillo blanco. Bueno, eso no deja de ser una reacción ácido-base desde el punto de vista de Brewster-Lowry en fase gaseosa. Bueno, espero que por lo menos estas primeras dos definiciones manejadas hayan quedado con relativa claridad, y continuaremos con subsiguientes videos como para poder manejar otras definiciones y algunos otros conceptos vinculados con sistemas ácido-base. Así que hasta la próxima.